Arrancamos nuestro programa de Magasa, la llave de tu ahorro e inversión. ¿Listos? ¡Ya! Bienvenidos a la llave de tu ahorro e inversión. Soy María Gabriela Sáenz y hoy vamos a sumergirnos en las aguas profundas de la intersección entre política y finanzas, sobre todo en América Latina, y cuáles son sus comportamientos. En este episodio desvelaremos cómo las elecciones, los cambios gubernamentales y las políticas públicas actúan como los ingredientes secretos de una fórmula mágica capaz de dar un impulso extraordinario a tu cartera de inversiones. Bienvenidos a este programa y gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, como siempre, de Facebook, Instagram y LinkedIn. Recuerda que nos encuentras como magasa.es. También puedes escribirnos directamente a nuestro correo magasa@magasa.es y cualquier consulta que tengas sobre los temas que sacamos de nuestros episodios. Puedes consultarnos o poner tu experiencia, formular preguntas que sean relevantes al tema o algún tema que tú quieras topar. Así que vamos a arrancar con este programa de hoy, que intenta solamente identificar cuáles podrían ser las relaciones, las incertidumbres o las tomas de decisiones que a veces influyen, sobre todo en momentos de cambios políticos en las regiones, en tu país, donde estás originalmente invirtiendo y tienes tus empresas y quieres saber qué es mejor, qué deberías tomar en cuenta antes de incurrir en algún cambio, si es que lo quieres hacer, porque normalmente nos paralizamos o establecemos un espacio de tiempo hasta que estas elecciones son efectivas y nos da una visualización de lo que va a pasar. Pero definitivamente es un tema que a todos nos pone nerviosos, así que es importante entender algunos temas que vamos a tratar hoy. Quisiera empezar por darte un ejemplo de lo que pasa normalmente en la política con algo trivial. Imagina entonces que estás cocinando, imagina esto, un plato extraordinario o tu plato favorito. ¿Qué pasaría aquí? Para lograr el sabor perfecto, necesitas una combinación precisa de ingredientes, ¿verdad? Bueno, en el mundo de las inversiones, la política es uno de esos ingredientes que pueden potenciar tus resultados de manera sorprendente. Las elecciones no son o no solo eligen líderes, también marcan el comienzo de una serie de eventos que pueden dar forma a tus inversiones de manera que jamás habrías imaginado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay que tener un poco de cuidado porque así como un ingrediente mal elegido puede arruinar un plato, una mala interpretación de los eventos políticos pueden tener consecuencias negativas para tu cartera. Entonces vamos a analizar los riesgos que también están en juego y cómo puedes proteger tus inversiones en medio de la incertidumbre política. Entonces aquí vamos a ver 10 puntos que deberíamos tomar en cuenta como inversor. Así que prepárate para explorar, en este caso, la receta de inversión que puedes cambiar o que podría cambiar tu vida en un momento de elección. Así que comencemos nuestro viaje hacia la comprensión y el éxito financiero. Así que vamos a ver cuáles son estos puntos a tomar en cuenta. El primero debería ser la evaluación de riesgos políticos. Normalmente vamos a evaluar qué va a pasar, qué está en juego y qué tipo de candidatos o de grupos políticos están pretendiendo llegar a ser elegidos, ¿no es cierto? Entonces hay que comenzar por entender los riesgos políticos específicos también en cada país o región en la que estás invirtiendo. Esto puede incluir cambios en la legislación fiscal,
porque muchos gobernantes nuevos pueden pretender cambiar esta parte. Las regulaciones comerciales, por ejemplo, también pueden ser diferentes. La nacionalización de empresas podría ser otro tema en juego, entre otros factores. Así que qué importante es estar atentos a este tipo de valorizaciones que podemos darle a los posibles cambios o los posibles cambios que puedan haber en esta parte. Así que muy atentos a eso. 2, podemos ver la diversificación de cartera. Como siempre, en cualquier tipo de inversión, siempre hablamos de este tema de la diversificación, porque la diversificación que nos permite minimizar riesgos. Así que diversificar tu cartera es una estrategia fundamental, 100% en todas las clases. Invertir en diferentes activos y sectores geográficos puede ayudar a mitigar el riesgo político, ya que los eventos políticos pueden afectar de manera diferente a diferentes clases de activos. Sobre todo en cada uno de estos activos, los análisis que hagas de las carteras pueden influir de manera diferente. No todo se activa o se potencia o se disminuye al 100%. Siempre va a haber un sector que pueda verse más afectado. Como 3 tenemos el análisis de eventos políticos. Por ejemplo, los eventos políticos pueden cambiar muchísimo el entorno. Entonces hay que mantenerse informado sobre estos eventos políticos, sobre todo los claves, como por ejemplo en este caso una elección o referendos normalmente que a veces pueden haber en el intermedio de una presidencia o cambios en la administración gubernamental. Entonces hay que comprender cómo estos eventos podrían impactar en la economía y en los mercados financieros. ¿Cómo puede cambiar todo esto en mediano o largo plazo? Generalmente todos nos asustamos por lo que puede venir en inmediato consecuencia a una elección, pero siempre hay que tomar en cuenta que esto puede tomar un tiempo en que se llegue a dar a cabo, ¿no? Entonces podría ser importante entenderlos. Como 4 tenemos la consulta con expertos. ¿Por qué es importante esto? Porque un experto te puede orientar de una manera más eficiente dependiendo del sector donde tú estés. ¿Qué afectaciones podrías tener con un cambio gubernamental o fiscal? Así que buscar el asesoramiento de expertos en inversiones que estén familiarizados sobre todo con la región en la que deseas invertir. Puede ser que no sea solo en tu país, estés buscando alternativas en otros sitios y justo en ese lugar o región donde tú quieres invertir hay un cambio estratégico, un cambio gubernamental, un cambio de la política o hay elecciones en ese momento. Entonces ellos pueden proporcionarte información valiosa sobre los riesgos políticos y cómo gestionarlos. Como 5 tenemos el tema de utilizar instrumentos de cobertura. Los instrumentos de cobertura son instrumentos financieros que nos permiten diversificar no solamente en tipos de activos, pero también en tipos de activos que no se afectan comúnmente en el mercado de forma regular. Entonces, como contratos de futuros, por ejemplo, que no es muy usual en nuestra región, pero que se dan, o las opciones para proteger tus inversiones en caso de eventos políticos adversos. Entonces, generalmente nosotros sugerimos mucho el tema de las inversiones alternativas que pueden ayudar muchísimo a minimizar también el estilo común de inversión que tenemos el día a día. Miren, hasta aquí hemos visto 5 puntos importantes que pueden cambiar en el caso de una elección o de un cambio gubernamental o que estemos en un momento de elecciones. Así que bueno, vamos a tomarnos un espacio aquí porque no quiero pasar por recordarles que tenemos auspiciantes a nuestros programas y hemos cambiado un poco la metodología. Vamos a hablar de ellos a la mitad del proceso de nuestros podcasts, así que no quiero dejar de nombrarlos. Vamos a tener aquí, como primero tenemos a Rocktec, una compañía de concreto decorativo. Porque innovar no solo es posible, sino necesario, nos dice Rocktec. Ellos tienen más de 15 años de experiencia en la fabricación de productos innovadores. Entonces, si deseas saber más de ellos, síguelos en sus redes sociales como rocktec.concreto.decorativo y contáctalos para transformar tus espacios con estilo. También tenemos a Terra Nativa, asesoría en movilidad. Ellos
Son expertos en movilidad sostenible, electromovilidad e ingeniería. Tienen más de 23 años de experiencia ofreciendo asesoría de primer nivel para impulsar soluciones amigables en el medio ambiente o con el medio ambiente. Así que escríbeles a sus redes sociales como terranativa.com y descubre cómo ayudar a implementar soluciones eficientes y sostenibles. También tenemos a Berimbau, alimentando sonrisas. Descubre un mundo de deliciosos brownies, postres y pasteles en Berimbau. Sus productos son la combinación perfecta de sabor y calidad, así que búscalos en sus redes sociales como Brownie Berimbau y pídelos al teléfono 593-999-889877 y endulza tu día. Gracias a nuestros auspiciantes por todo y continuamos con nuestro programa. Luego de esto vamos a tener al final de nuestro programa sus teléfonos y contactos por si quieren tener más información. Muchas gracias. Bueno, continuando con nuestro tema sobre los riesgos y la política y las finanzas, sobre todo cuando hay cambios de gobierno, elecciones en nuestro país, podríamos decir que todos son importantes, pero hay que ver cuáles son relevantes. Así que vamos a continuar. Habíamos dicho que tenemos 10 puntos importantes. Vamos por el sexto punto. Establecer un horizonte de inversión a largo plazo. En este punto, siempre hemos hablado también en cualquiera de nuestros podcasts anteriores, siempre hablamos de la ventaja de invertir pensando en el largo plazo, porque eso nos permite mitigar los riesgos, sobre todo cuando hay cambios, ¿no? Si puedes mantener entonces tus inversiones a largo plazo, es posible que puedas superar la volatilidad a corto plazo, sobre todo causada por estos eventos políticos. Esto te permite entonces esperar a que los mercados se estabilicen. No importa los cambios que haya, si estás pensando en el largo plazo y tu plan estaba orientado a ese tipo de inversiones, no tendríamos mucho que preocuparnos sino esperar. Como séptimo punto tenemos el monitorización o el monitorizar más bien constantemente la información. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que mantener un seguimiento constante de la situación política, sobre todo en la región o en el país donde tienes inversiones y, como dijimos, también si tienes interés en un país o en un sector donde quieras invertir. La información actualizada siempre te va a permitir tomar decisiones informadas y sobre todo en tiempo real. ¿Qué significa tiempo real? Lo que está pasando hoy, qué está pasando en estos días en ese sector y cuánto podría afectar cualquier cambio político que hubiese o que fuera a pasar en tiempos futuros tempranos. Como 8 tenemos la diversificación global. Esto es diferente que hablar solo de la diversificación de activos. La diversificación global se considera más bien todo lo que tú puedas hacer a nivel global. Ahora el mundo es muy pequeño para poder llegar a estos sectores y es interesante saber cuáles son las opciones, pero no podemos dejar de lado que ese sector, como dijimos, puede tener algún cambio político, hay que tener consideración en eso. Entonces, considerar la posibilidad de diversificar no solo en activos, sino también, como dijimos, a nivel global puede ayudar muchísimo. Invertir, en este caso, en diferentes países con diferentes ciclos políticos puede ayudar a reducir los riesgos políticos específicos de esa región o de ese país. Así que mucho a considerar esto, porque no siempre todos los países están eligiendo nuevos gobernantes al mismo tiempo, siempre hay un cambio diferente en diferentes fechas. Así que muy interesante este punto. Como 9, también podemos considerar las inversiones defensivas. ¿Qué significa esto? Tener más inversiones que puedan proteger los cambios o las fluctuaciones. En momentos de incertidumbre política, las inversiones defensivas pueden ser como bonos de gobiernos o del gobierno donde tú estás, o también, por ejemplo, en empresas con negocios estables, también podrían ayudar a cierta protección. Entonces eso puede ayudar porque hay ciertos sectores que independientemente de los cambios políticos, estos no se ven afectados y podría ser una gran forma de mitigar los riesgos si tenemos una parte de tu inversión o de tu portafolio invertido ahí.
Y como 10ª cosa, muy importante, también hemos hablado en muchos de nuestros programas, la educación continua. ¿Qué significa esto? Como siempre, no dejar de aprender sobre los riesgos políticos o cómo manejarlos, hablando de este tema en específico. La educación continua te permitirá adaptarte a nuevas situaciones políticas a medida que vayan surgiendo las mismas. ¿Por qué es importante la educación continua? Porque te va poniendo más al frente de las circunstancias y de los riesgos. El saber cómo funciona o cómo puede cambiar la metodología de un nuevo gobernante dentro del país o del sector donde tú estés invirtiendo. Así que recuerda que la gestión de riesgos políticos es aspecto esencial de la inversión en mercados emergentes. Nosotros estamos considerados dentro de los cuales y en cualquier parte del mundo también donde hubiesen cambios. Cuanto mejor estés preparado para entender y abordar estos riesgos, más segura será tu inversión en medio de la incertidumbre política. Así que, interesante tema. Y en resumen, si eres un inversionista que busca darle un giro mágico a tu cartera, este episodio definitivamente puede ser una clave y quizás lo que hayas estado esperando. Así que prepárate para descubrir cómo las elecciones, los cambios gubernamentales y las políticas públicas son los ingredientes secretos que pueden impulsar tus inversiones a nuevos niveles de éxito. Espero muchísimo que este programa te sirva para tener un poco de visión clara de lo que debes hacer antes de tomar decisiones, sobre todo en tiempos de elecciones que siempre nos da incertidumbre. También necesitamos saber si te interesa profundizar un poquito más en ciertos sectores. Entender la fórmula mágica no es fácil porque no existe una fórmula mágica, pero sí puede existir mucha precaución al hacer y tomar en cuenta todos estos pasos importantes en el proceso. Así que estamos como siempre esperando por ti, por alguna aclaratoria que quieras hacer o quieras dar algún soporte adicional a estos temas. Siempre dentro de nuestras redes sociales puedes escribirnos y con gusto vamos a tomar en cuenta tus puntos de vista para ponerlos al aire cuando sea el momento. Así que un gusto y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.